Normalmente arrancamos el ejercicio, yo se los explico y cuando termino pregunto si hay dudas. Tampoco veo el chat, por eso les aviso, porque tengo que, al trabajar de esta manera, no me permite mucho la pantalla. Bueno, vamos a empezar. Sí, sí, ya está subido. Ya está lista la actividad. Eh, bueno, les cuento. Empezamos con el práctico número 1, que es propiedades de los fluidos. Entonces, son 5 problemas, ya está subido la guía de trabajo práctico, inclusive la clase está grabada del año pasado, se puede utilizar como referencia. Eh, no sé, Mauro, ¿te parece que grabemos la clase? Eh, sí, como quieras. Ponela a grabar vos y después la subís. Listo. Recording in Muy bien. progress. Empezamos. Bueno, el trabajo práctico número 1 de mecánica de los fluidos, que es propiedades de los fluidos. Vamos a analizar el problema número 1. Tenemos un hidrómetro, que es un densímetro, sí, digamos densímetro, que pesa 2,2 gramos. Pesa 2,2 gramos, significa que es una fuerza. Su extremo superior es un vástago cilíndrico de un diámetro de 0,28 centímetros. ¿Cuál será la diferencia entre las longitudes de emergencia cuando flota en un aceite de densidad relativa 0,78 y en alcohol de densidad relativa 0,820? Bien, entonces vamos a empezar viendo qué es un hidrómetro. El hidrómetro es un dispositivo que sirve para medir peso específico y por el sistema de unidades que tiene, lo podemos extrapolar a densidades. Está compuesto por un bulbo que tiene una cavidad de aire, una cavidad llena de aire. Estos instrumentos pueden ser de vidrio o de plástico. Tenemos un bulbo con una cavidad de aire y un lastre en la parte inferior. Este lastre lo que hace es mantenerlo estabilizado y en posición vertical. Y después tenemos en la parte superior un vástago. Este vástago tiene una escala graduada. Y esta escala graduada está en sentido inverso. ¿Cómo funciona? El hidrómetro se va a sumergir en el líquido y este líquido digamos, su volumen, el volumen del hidrómetro va a desplazar una cantidad de líquido, va a ocupar un volumen de líquido. El principio de Arquímedes indica que todo cuerpo sumergido sufre un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que si yo sumerjo el hidrómetro, vamos a tener un volumen determinado que ocuparía si estuviera lleno de líquido. Ese volumen ocupado por el hidrómetro genera una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del líquido que ya no está en este sector. Entonces, yo lo que puedo hacer es sumergirlo y mientras más denso sea el fluido, menos, o sea, mayor peso específico tenga el fluido, menos se va a sumergir el hidrómetro y mientras menos peso específico tenga el fluido, vamos a tener que el hidrómetro se va a hundir más. ¿Por qué? Porque el peso del líquido desalojado en el primer caso es mayor y en el segundo caso es menor. Por eso la escala que tenemos graduada acá, que se alcanza a ver, es una escala inversa, o sea, el número más grande está acá abajo, 1,4, por ejemplo, 1,400, y el más chico está acá arriba, 1,200. Estos instrumentos están calibrados para trabajar entre ciertos rangos. No existe un instrumento que sea lo suficientemente grande como para que me pueda trabajar en rango de, por ejemplo, 0,5 de densidad relativa, una densidad relativa de 0,5 a 10, donde la densidad relativa o el peso específico relativo, el peso específico del fluido en cuestión dividido el peso específico del agua. Básicamente, este es uno, y acá tenemos otros modelos con distintos tipos de escala. En la última imagen se alcanza a ver cómo se trabaja el hidrómetro, donde se sumerge en el líquido
que está contenido en una probeta. Este recipiente, recuerden, se llama probeta. No es vaso, es probeta. Y acá tenemos una imagen de un hidrómetro real. Estos son croquis. Esta es una tomada acá en el laboratorio de la facultad. Esto era la densidad de un gasoil. Estoy recordando. Acá tenemos el bulbo. El lastre se alcanza a ver en la parte inferior. Y la escuela gradual. ¿Alguien dice algo? Vale. Continuamos. Entonces, para resolver el ejercicio, vamos a proceder de la siguiente manera. Nosotros lo que tenemos esquemáticamente es esto que tenemos acá en el dibujo. O sea, cuando tengo un líquido de menor densidad o menor peso específico, el hidrómetro se sumerge más que cuando tiene mayor peso específico. Y a mí me preguntan la diferencia entre las alturas de emersión o altura fuera del líquido. Esa altura H es la que yo necesito medir y es la pregunta del problema. Entonces vamos a considerar una simplificación. Vamos a considerar el hidrómetro de sección circular constante. O sea, como que nuestro bulbo, este bulbo que tengo acá, yo lo voy a tener repartido en toda la estructura del hidrómetro. Entonces, el hidrómetro va a tener un diámetro D y una altura que voy a llamar HT. Entonces, cuando nosotros sumergimos el hidrómetro, este se va a sumergir una altura que llamaremos HS1 en un líquido. Y en el líquido de mayor densidad, HS2. La diferencia de altura, H, que yo tengo acá arriba, es la misma que tengo yo acá abajo porque no ha variado la longitud total del hidrómetro. Entonces, vamos a tener en cuenta el peso, la densidad relativa. Acá en mecánica de fluidos, tengan en cuenta lo siguiente. Por convención, en la bibliografía se utiliza la letra ρ para indicar densidad y delta para indicar peso específico. Al revés que lo que ocurre en física, lo que ustedes recordarán de física 1. Bien, entonces si yo multiplico y divido a esa densidad por G, es lo que tengo el peso específico relativo. Teniendo en cuenta que el peso específico del agua está por convención, se ha designado como 1 gramo fuerza por centímetro cúbico, entonces nuestro peso, que es 2, gramos fuerza, va a ser volumen por peso específico, reemplazando el volumen del cilindro por el peso específico, y a su vez estableciendo el peso específico en función del peso específico del agua. Y llegamos a esta ecuación, HS, que es el peso, multiplicado por 4, dividido pi d cuadrado delta R, delta R, delta del agua. Reemplazando los números para resolverlo, recordando la formulita que teníamos, la diferencia de alturas va a ser HS1 menos HS2, y reemplazando los números tenemos que HS1, o sea la altura o la profundidad de inmersión del caso 1 en el aceite es 45,806 y en alcohol 43,518. La diferencia entre ambos es 2,28, 2,288 centímetros. Bien, ¿alguna duda? No, profe. No, profe, se entendió. En mi parte no. ¿Nadie más? Bien. Profe, Sí. ¿el hidrómetro cuando lo sumergimos queda perfectamente derecho o...? Tiene que quedar en posición vertical, sin tocar las paredes. Disculpe, ¿podría volver un minuto a la diapositiva de atrás? Que me faltó marcar una cosa en las alturas. Ahí está. Listo, gracias. Bueno, ¿seguimos con el segundo problema o alguien tiene alguna otra duda? Profe, Sí. ¿hemos hecho algunas suposiciones a la hora de resolver esto? No, la única suposición que está en contra de la realidad es que el hidrómetro tiene sección transversal constante. Bien, gracias. Porque como este volumen no lo conocemos y varía
con el tipo de hidrómetro, marca, no solamente los datos del fabricante, sino para el tipo de fluido. A veces este bulbo es muy grande y otro es muy chico. Entonces, hemos hecho esa simplificación solamente. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, vamos al segundo problema. El segundo problema dice que un cilindro de radio exterior 12 centímetros gira en el interior de un cilindro fijo de radio interior 12,6 centímetros. Ambos cilindros tienen una altura de 30 centímetros y dice determinar la viscosidad absoluta de un líquido que llene el espacio entre ambos cilindros, toda vez que se necesita aplicar un par constante de 9 kilos por centímetro para mantener una velocidad angular constante de 600 RSP. Este viscosímetro es el viscosímetro rotatorio o viscosímetro Stormer, que es el que le había explicado el ingeniero Viritos en la clase del lunes. Tenemos un tambor rotatorio central y un vaso externo fijo. Esto puede ser al revés, el que ustedes conocen, que vieron en físico-química, era al revés, que teníamos el cilindro fijo exterior. Bueno, sí, ese también. Hay otros que en realidad gira, el cilindro es fijo y gira el tambor. Este, en cambio, es este tipo que tenemos, tambor rotatorio y cilindro externo fijo, que en realidad es un vaso que contiene el fluido que nosotros queremos determinar la viscosidad. Acá tenemos una imagen de un equipo comercial, de tipo de laboratorio. Fíjense, el tambor, el cilindro interno es este que estoy señalando acá, el pequeño, mientras que el cilindro externo o vaso es el que está fuera del equipo, que es el que tenemos acá afuera. Esto que vemos azul acá abajo es una camisa calefactora. Este se coloca con el fluido dentro de la camisa calefactora para mantener la temperatura. Es muy importante mantener la temperatura del fluido durante el ensayo, porque la viscosidad nos varía con la temperatura. Normalmente la viscosidad a baja temperatura es alta y a alta temperatura es baja. A medida que se va calentando el fluido, la viscosidad va disminuyendo. Bueno, básicamente les voy a dar la demostración de la ecuación que vamos a utilizar. Esta ecuación consideramos que el esfuerzo de corte, tau, es fuerza por unidad de área, ya que la fuerza a aplicar es el esfuerzo de corte multiplicado por el área. Ahora bien, vamos a analizar el cilindro y el vaso. ¿Qué área tenemos que considerar acá nosotros? A ver, ¿qué área ustedes considerarían para medir la viscosidad? El esfuerzo, o sea, la fuerza que tenemos que hacer o el esfuerzo de corte que tenemos que hacer, ¿en qué área yo la tendría que considerar de esto que tenemos dibujado acá? El área de las paredes del cilindro. A ver, empecemos. El área del cilindro, ¿qué parte del área del cilindro? El área de las paredes no está mal. Sin la base. ¿Por qué sin la base? Porque el esfuerzo cortante se puede despreciar. ¿Por qué se puede despreciar? Porque en caso de que exista una concavidad puede haber una burbuja y la interfase entre el fluido y el aire que puede quedar ahí es muy baja la fricción que existe. Claro, Bien. no es por forma constructiva que se hace cóncavo, digamos, para... Perfecto. Muy bien. O sea, ustedes ya lo sabían de otro lado. Ahí está lo que faltaba. En realidad, se hace una forma cóncava, perfecto, y cuando uno arma el equipo, este cilindro se tiene que, primero, el vaso yo lo lleno con agua, con el fluido, que puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser aceite, puede ser lo que yo necesite, glicerina, lo que fuera. Entonces yo, una vez que lo lleno, hasta un límite que está indicado por una ranura, entonces yo coloco el cilindro, pero como el cilindro tiene la concavidad, esa concavidad ya está llena de aire. Entonces va a ingresar en forma vertical arrastrando el aire que tenemos acá ocluido, llamémosle así, o contenido, y me va a generar justamente una sección donde en el fondo del cilindro
yo puedo despreciar este esfuerzo de corte porque la viscosidad del aire es muy pequeña comparada con la viscosidad del líquido que yo estoy midiendo. Tanto que está por debajo, normalmente está igual o por debajo del error de medición del instrumento. Entonces, de esa manera, simplifico mucho la fórmula, porque si no, acá yo tendría que hacer dividir mi ecuación en dos componentes. Una que considera el área lateral del cilindro y otra que considera la base del cilindro. En la base del cilindro tenemos que hacer un cambio de coordenadas y trabajar con coordenadas polares. Entonces, se nos complica un poquito el cálculo. Y si a alguno de ustedes le interesa ver que le interese por practicar matemática, por practicar análisis matemático, está en Streeter esa demostración, pero en los Streeter viejos, de los del año 70. Bueno, una vez que ya tenemos claro qué área vamos a usar, empezamos a trabajar con el área lateral del cilindro. El momento aplicado va a ser la fuerza que yo necesito por el radio de giro, que el radio de giro es el del cilindro. Pero fíjense acá, vamos a tener un radio de giro del cilindro interior y del cilindro exterior. Entonces acá tenemos que empezar a trabajar un poquito. La ley de Newton de la viscosidad, que la vieron en teoría, me indica que el esfuerzo de corte va a ser la viscosidad, o sea, el coeficiente de viscosidad absoluta, por la derivada de B respecto de X. O sea, la velocidad me va a variar con el radio. ¿Por qué? Porque es un cilindro que gira. A medida que aumenta el radio, al girar a velocidad angular constante, entonces el fluido también va a girar a una velocidad por el principio de adherencia, se va a adherir al cilindro. Entonces, reemplazando 2 en 1, tenemos una nueva ecuación del momento aplicado, y de acá yo despejo la velocidad v. Entonces, integramos esta expresión entre R1 y R2 en el primer miembro, y entre B1 y B2 en el segundo. Bueno, lo puse al revés. Entonces me queda esta expresión, y de acá yo despejo la viscosidad en función de la velocidad v. Y esta ecuación es la que usamos. Fíjense que en la bibliografía van a encontrar una versión simplificada donde esta derivada de v respecto de r la consideran como delta v sobre delta r. Cuidado con eso porque depende del autor que ustedes usen en la bibliografía, van a encontrar una pequeña diferencia al llegar a esta fórmula. La que nosotros preferimos que trabajen es esta porque es más precisa el cálculo. De todo modo, ustedes vieron la foto del viscosímetro recién, ya está todo computarizado, entonces prácticamente le va a dar la lectura de viscosidad en las unidades que ustedes deseen. Pero la ecuación que se usa es esta. Teniendo en cuenta, a su vez, que la velocidad es 2pi por n por R1 sobre 60, entonces podemos reemplazar en función de la viscosidad. En función de la velocidad de giro. Y me queda, reemplazando los datos que yo ya tengo, obtengo una coeficiente de viscosidad. Pero fíjense, da ese número y en una unidad medio complicada. Kilogramos fuerza sobre RPM centímetro cuadrado. No me conviene esas unidades. Entonces transformo la velocidad, en lugar de trabajar en revoluciones por minuto, la paso a, por ejemplo, centímetros por segundo. Y reemplazo nuevamente y obtengo otra unidad, y es kilogramos fuerza por segundo sobre centímetro cuadrado. Si nosotros queremos mejorar aún más, hacemos una conversión de unidades para pasar kilogramos fuerza y centímetro a unidades del sistema internacional como Newton y metro. Entonces, al hacer la conversión de unidades, nos queda que la viscosidad absoluta o coeficiente de viscosidad es 0,0246, bueno, este número, newton segundo sobre metro cuadrado, que también en la bibliografía lo van a encontrar como pascal por metro cuadrado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Sí, profe, perdón, me parece que en donde está mu hay un cuadrado que no debería estar, ¿puede ser? ¿Cuál cuadrado? ¿Cuál mu? El de R1, arriba. Arriba, acá. Ahí, sí. No, porque lo que pasa es que la velocidad la pusimos en función de R1.
Reemplacé Ah, B bien, por 2pi por n por R1, por eso usted ve R1 al cuadrado abajo. bien, bien. Ahí está. Listo, gracias. Profe, disculpe, usted dijo Sí, recién que tenía que expresar al final era Pascal sobre metro cuadrado. ¿No sería Pascal por segundo? De la perdón, viscosidad. Pascal por segundo, sí, está bien, correcto. Es Pascal por segundo. Gracias, profe. Si el Pascal es Newton por metro cuadrado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al segundo problema. Al tercero, perdón. El tercer problema me dice lo siguiente. El sistema de embrague que se encuentra en la figura se usa para transmitir un par de torsión, usando una película de aceite que está contenido entre dos discos coaxiales dentro de una carcasa. Cuando la flecha impulsora o disco impulsor gira a 1450, se observa que la flecha impulsada gira a 1398. Suponiendo un perfil lineal de velocidad para la película de aceite, determina el par de torsión transmitido. ¿Cuándo se usan estos equipos? Esto es una especie de embrague hidráulico o un acoplamiento hidráulico también. Esto cuando mecánica, los que van a petróleo industrial, no sé mecatrónica, no recuerdo mecatrónica en este momento, si también tienen elementos de máquina, estos son elementos que se utilizan para transmitir energía de un eje a otro. Tiene la ventaja de que esto es un acoplamiento flexible, o sea que, por ejemplo, si la flecha impulsora fuera una rueda motriz, una rueda, vamos por dar una exageración, algo que está empujando carga, por ejemplo, la rueda de un vehículo, y ese vehículo se trabara en una piedra, se trabara porque cae un pozo la rueda, se traba en una piedra, en una pendiente, algo así, ¿qué ocurre? No se parte el eje, la flecha impulsora sigue girando, mientras que la flecha impulsada, acá hay un error de tipeo, es impulsada la segunda, se detiene, entonces evitamos que se rompa el eje. Esta es la condición de estos acoplamientos flexibles. Bueno. Profe, le quería preguntar ahí, sí, en el gráfico, ¿la flecha impulsada sería la flecha que está de forma horizontal? Claro. Bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a tener que hacer la siguiente presunción o asunción. El espesor de la lámina de aceite es uniforme y la viscosidad absoluta es 0,38 newton segundo sobre metro cuadrado. O sea, es un aceite SAE W30. Fíjense, los aceites lubricantes o los aceites hidráulicos tienen una designación de acuerdo a la Sociedad de Ingenieros Americanos, SAE, en inglés. Entonces, 30 es el índice de viscosidad y W indica que es medida en condiciones de invierno, en condiciones frías. Bien, entonces sigamos. Nosotros el esfuerzo de corte, tau, lo podemos expresar en función de la ley de Newton como mu por la derivada de U respecto de R. Como hemos considerado una distribución lineal de velocidad, podemos cambiar la derivada de U respecto de R por delta V sobre H. Y a su vez delta V, como son velocidades donde donde los dos discos están girando, lo podemos poner en función de la velocidad de rotación, que es el dato que tenemos, como que V1 es W1 por R y V2 es W2 por R. Reemplazando, tenemos esta condición. Es esto que tenemos dibujado acá, ¿no? W1 por R, W2 por R. Luego, la fuerza que vamos a hacer diferencial va a ser tau por diferencial área. Y acá tenemos que ver qué área vamos a utilizar. Este tau... Sí. Disculpa que lo interrumpa un segundo. ¿Por qué dijo que pasamos de du sobre dr a delta v sobre h? Porque tenemos una distribución lineal de viscosidad y de velocidad. Perdón, de velocidad, perdón. Esto que tenemos dibujado acá, tengo una velocidad que va a variar linealmente a medida que yo recorro la distancia h entre los dos discos. ¿Por qué? Porque la película es muy pequeña. Entonces podemos considerar que hay un movimiento laminar y cada capa
se está moviendo una paralela a la otra, y la distribución de velocidad de esas capas es constante y sigue una ecuación lineal. Ah, bien, buenísimo. Por eso pudimos poner delta V sobre H. ¿Qué es lo que tiene acá en el gráfico? Entonces, esto, o sea, no es que lo aclare específicamente el ejercicio, sino que lo tomamos por eso que dice que la película es delgada, digamos. Lo aclara el ejercicio, al final, suponiendo perfecto. de velocidad. Gracias. Profe, ¿y el subíndice W que tiene el esfuerzo, a qué hace referencia? No, este W el esfuerzo, acá, TW. Porque estamos Sí. usando porque le hemos puesto W del aceite. Por el aceite W, bien, ok. Bueno, la fuerza, yo le había explicado, va a ser tau por diferencial área. Tau ya lo tenemos, pero ¿cuál es el área diferencial? Vamos a considerar la siguiente. Fijémonos que esto sería el disco visto de frente, que se me perdió el cursor. El disco visto de frente. Entonces, a una distancia R, que acá me ha quedado atrás R, entonces vamos a considerar una sección circular, esto, digamos así, una corona circular de espesor diferencial R, y eso va a ser el área diferencial. La superficie de este área va a ser 2pi por R, que es la circunferencia. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Se escucha, profe? Sí, profe, se escucha. Una interrupción acá. Disculpen. Entonces, entonces tengo esta área diferencial, como yo les decía, es 2pi por R, que es la circunferencia, multiplicada por el espesor diferencial R, que es lo que tenemos acá. Entonces, el esfuerzo de corte, el torque va a ser R por diferencial R. Reemplazando todas estas expresiones, como yo tengo que multiplicar por R, reordenando, me va a quedar directamente 2pi por mu por la diferencia de velocidades sobre h por r cubo diferencial r. Acá tenemos un r y acá un r cuadrado. En realidad este r que tenemos acá lo metimos dentro de la ecuación. Con lo cual el torque total lo podemos obtener mediante la integración entre r igual 0 y d sobre 2, que es lo que varía r. Entonces, una vez que tenemos la integral, reemplazamos la diferencia de velocidades, pasamos las velocidades a la diferencia de velocidades de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Y aquí tengo T, el torque. Entonces acá esto me va a dar 0,55 newton por metro. ¿Pero qué me pedía? Perdón, estoy confundido. Eso es lo que me está pidiendo el esfuerzo o la fuerza que hay que hacer, o el torque que transmite la flecha impulsora a la flecha impulsada. ¿Alguna pregunta? No, profe, de momento no. No, profe. No, profe. Bueno, continuamos. Bien, el problema número 4. Esto acá me dice que yo tengo un cuerpo en forma de cono cortado que gira a la velocidad angular de 200 radianes por segundo en un recipiente lleno de aceite SAE 10W a 20 grados Celsius con una viscosidad de 0,1 pascal segundo, como se muestra en la figura. Sí, y especialmente en los lados el espesor de la película de aceite es de 1,2 milímetros, determine la potencia necesaria para mantener este movimiento y determine la reducción del consumo de potencia cuando la temperatura del aceite se eleva a 80 grados Celsius, donde la viscosidad baja a 0,0078 pascal segundo. Este cuerpo en realidad vendría a ser parte de un sistema de acoplamiento, por ejemplo, de un eje vertical que está sosteniendo un determinado peso. Y para reducir la fricción que nosotros tenemos
en el soporte, se llena la caja de aceite y esto estaría suspendido o inmerso en una capa de aceite que disminuye la fricción en donde tiene que actuar la fuerza. Vendría a ser algo así como un cojinete hidráulico, que reduce la fricción de dos cuerpos en movimiento, en particular un eje que está en movimiento y un soporte fijo. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con esto? Primero vamos a asumir que el espesor de la lámina de aceite es uniforme. Entonces, volviendo a las mismas ecuaciones de recién, vamos a reemplazar la derivada de U sobre R respecto de R por un delta B sobre H, o sea, omega por R sobre H. Y vamos a considerar la ecuación de la fuerza que hay que aplicar como tau W por diferencial A igual a mu por omega por R sobre H por diferencial A. Y acá viene el problema. ¿Qué área vamos a considerar? El esfuerzo tau diferencial T va a ser el torque, perdón, R por diferencial F. Y vamos a obtener la ecuación integrada como mu por omega sobre H por la integral de área por R cuadrado diferencial. Y acá, como les decía recién, el gran problema es determinar el área. ¿Qué área va a ser? Vamos a, y acá está la potencia. Recordemos que la potencia es la velocidad de giro por el esfuerzo T, en este caso. Volviendo al área, vamos a considerar, lo vamos a descomponer, este cuerpo, volvamos para atrás, en tres áreas. El área superior cilíndrica, el área inferior cilíndrica y el área lateral troncocónica. Entonces, volviendo a donde habíamos estado, parado, el área superior, vamos a aplicar lo mismo que hicimos recién para el embrague hidráulico, para la transmisión hidráulica. Entonces, vamos a considerar un área diferencial de espesor diferencial R a una distancia R, y a partir de ahí R va a variar entre 0 y el diámetro mayor sobre 2. Reemplazando la potencia necesaria que hace falta en el área superior, es la que tenemos acá. Pi por mu por omega cuadrado sobre 32H por D a la cuarta. En el caso del área, aquí vieron que yo les dije que algo me había olvidado. En la superficie inferior tiene exactamente lo mismo. Y la superficie lateral, vamos a proceder de la siguiente manera. Si hacemos este esquemita, vamos a considerar una superficie lateral de espesor diferencial Z. Esta superficie lateral de, digamos, ancho, perdón, no espesor diferencial Z, va a ser 2pi por R, o sea, la circunferencia en un punto por diferencial Z. Pero Z me varía a lo largo de L, y R en esa distancia, como Z, como el área también depende de R, va a variar entre un mínimo D sobre 2 y esta diferencia D menos D sobre 2 sobre 2L. Y diferencial R lo podemos calcular de esta forma, diferenciando la variación de R. Y diferencial Z también como 2L sobre 2 sobre D menos D diferencial R. Reemplazando en el área diferencial que yo necesitaba, tenemos esta expresión en función de R y diferencial R, con las constantes L, D y D, de mayúscula y de minúscula. Nuevamente, volvemos a integrar ese área y obtenemos la expresión del área lateral. A partir de acá, la potencia total es la suma de las tres potencias, la potencia de la superficie superior, más la potencia de la superficie inferior, más la potencia lateral. Entonces acá tengo este dato, reemplazando las ecuaciones, reemplazando totalmente, bueno, yo saqué la cuenta ya, el resultado va a ser 270 vatios. Si yo trabajo con otra temperatura, podemos reemplazar, a otra temperatura podemos reemplazar la viscosidad en esta ecuación y repetir el cálculo. Si no, una forma más sencilla es, teniendo en cuenta que podemos considerar que la viscosidad varía linealmente con la temperatura, entonces podemos hacer que la potencia a 80 grados va a ser la viscosidad 80 sobre la viscosidad 20 por la potencia 20, que es otra forma de calcular. Si nosotros no tenemos la certeza
de que esta viscosidad varía linealmente, nos conviene en esta ecuación un poco más compleja reemplazar el valor de viscosidad. Y tenemos una reducción de potencia importante, de 249 vatios. Ustedes se imaginan la magnitud, 270 vatios a 21 vatios, la reducción de la potencia necesaria es del orden del 90%, un poquito más. Bien, ¿alguna pregunta? Perdón, ¿podría volver a la diapositiva anterior? ¿A cuál? 2 diapositivas atrás. ¿Esta? No, la anterior a esa. Esa misma. Gracias, profe. Profe, y ahí usted dijo que dependiendo si tomamos que la viscosidad varía linealmente con la temperatura, utilizamos una fórmula u otra. ¿Eso en qué caso lo podemos asumir? ¿O nos lo va a decir el ejercicio? Usted tendría que tener una tabla de variación de viscosidad con la temperatura. Entonces ahí, si usted tiene 3 puntos y más o menos los 3 puntos están sobre una línea, puede decir que en ese rango de temperatura la viscosidad varía linealmente con la temperatura. Si no fuera así, puede encontrar una curva, pero con 3 puntos, la curva que usted le puede dar puede ser variable, puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, puede ser otra curva, puede ser un pedazo de una sinusoide. Entonces, en ese caso, cuando usted ve que ya no puede mantener la linealidad, reemplaza todos los datos de viscosidad en la fórmula desarrollada completa. Bien, y ante la duda, ¿se puede utilizar la desarrollada? Esa siempre va a estar correcta. Esa es la que va a andar bien siempre. Exacto. Bien, bien, gracias. Vámonos a lo más preciso. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, no entendí muy bien lo que hizo con el DZ ahí para poder obtener la superficie lateral. O sea, usted tiene un cono. Como ese cono no puede obtenerla, ¿cómo va a variar? Usted necesita calcular cómo es la superficie lateral en función del radio. Entonces, como trabaja con una superficie lateral diferencial, que es este espesor pequeño, diferencial, entonces puede decir que tiene esa superficie infinitesimal va a ser el radio medio de esa franja que está considerando acá, multiplicada por 2pi, multiplicada por el espesor de esa franja que es diferencial. Ah, bien, bien, bien. Lo hemos hecho acá, al reemplazar acá. La hemos expresado de esta manera, R diferencial Z, vemos en cuánto me varía R y expresar diferencial Z en función de diferencial R. Y al reemplazarlo en la ecuación, llegamos que mi área diferencial es 4pi por L sobre D mayor menos D menor por R diferencial R. Bien, 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 claro, me quedó más claro todo lo que hizo sacó como un radio medio ahí donde hace R igual. Claro, en la franja diferencial Z. Bien, no se comete error significativo porque el error es un infinitésimo de orden superior al considerar un espesor diferencial Z. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí me quedó más claro. Profe, una pregunta, disculpe. En esa misma diapositiva, ¿puede ser que en el diferencial área, en el tercero, o sea, donde dice superficie lateral, no, en ese donde está el mouse, falte un R? Porque si no, no sé. Déjeme mirar. Porque arriba está, por eso. Está correcto. Ok, listo. Bien, listo, gracias. En el tipeo se me escapó un R. Gracias. Sí, porque en la segunda lo tiene. En el primer término, digamos, el término comprendido entre los dos signos iguales no lo tiene y lo tiene que tener. Claro, claro, me faltaba en algún lado, así que bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No, profe, ninguna No, pregunta. profe. No, profe, por el momento no. Vamos con el último problema. El problema 5 dice que se jala o se tira horizontalmente una placa plana de tal superficie
20 centímetros por 20 centímetros a 1 metro por segundo a través de una capa de aceite de 3,6 milímetros de espesor que está ubicada entre dos placas fija, una pared en movimiento y otra pared, una pared fija, perdón, arriba y una pared en movimiento abajo. Esta placa se mueve a una velocidad constante de 1 metro por segundo, la interior, la que vamos remolcando, y la otra, la inferior, se está moviendo en sentido contrario a 0,3 metros por segundo, con una viscosidad dinámica del aceite de 0,027 pascal segundo. Suponiendo que la velocidad de cada una de las capas de aceite varía en forma lineal, primero, trace la gráfica del perfil de velocidad y encuentre el lugar donde la velocidad del aceite es 0, y B, determine la fuerza que se necesita aplicar sobre esta plaquita del medio para mantener el movimiento a esa velocidad constante en las condiciones del entorno. Entonces tenemos una pared fija y una pared en movimiento en la parte inferior. Y a su vez en el medio tenemos una placa que se va desplazando, pero la pared en movimiento se mueve en sentido opuesto al de la placa. Y siempre suponemos una variación lineal de velocidad. Entonces, la variación lineal de velocidad, ¿qué implica? Que la pared fija el líquido que está en contacto con la pared fija, por el principio de adherencia, se mantiene a velocidad de la pared, 0. Mientras que el que está en contacto con la cara superior de la placa móvil, se mantiene a la velocidad de la placa móvil. Entre 0 y esa velocidad de la placa móvil, tendríamos una distribución lineal de velocidad. Hasta ahí se entiende. Después, ¿qué ocurre? En la cara inferior de la placa móvil, el líquido, por el principio de adherencia, también se mantiene a la misma velocidad de circulación de la placa móvil y en el mismo sentido. Pero en la placa inferior, la pared que está en movimiento, está en sentido, se mueve en sentido opuesto y por el principio de adherencia, el fluido va a estar en contacto con esa, y el fluido que está en contacto con esa placa se mueve a la velocidad de la placa. O sea, una velocidad en sentido opuesto. Bien, entonces vamos a considerar que el espesor de la chapa central es despreciable y que el perfil de velocidad lo consideramos lineal. Entonces, considerando nuevamente el gráfico, nuestro perfil de velocidad sería este. Lo que está marcado en rojo. Tenemos una velocidad máxima hacia la derecha en la placa móvil y una velocidad máxima hacia la izquierda en la pared en movimiento. Como ven, a medida que nos vamos alejando de la placa móvil hacia la pared de movimiento, va disminuyendo la velocidad hasta que se invierte el sentido de circulación. Y a mí me preguntan esta distancia IA, medida desde la placa móvil, donde se invierte el sentido de circulación o, a ver que lee el mismo, el de la capa de fluido que tiene velocidad 0. Esto por proporción, podemos establecer una relación geométrica muy sencilla y podemos escribir que H2 menos IA es A IA como la relación de velocidades por propiedades de triángulos, son triángulos semejantes. Entonces va a ser reemplazando a 1 sobre 0,3. Luego, despejo IA, que es 0,60 milímetros. Esto lo determinamos por proporciones geométricas por las propiedades de los triángulos. Fíjense, considerando este triángulo rectángulo, acá tengo un cateto y acá tengo el cateto opuesto al ángulo considerado, son proporcionales entre sí. Porque el ángulo conformado por ambos es el mismo. O sea, los ángulos son iguales. Bien, en función de esto, la fuerza de corte podemos determinar en la parte superior de la placa, aplicando la ecuación de Newton. Tau por el área de la placa va a ser tau por A su vez es acá, por la derivada de U respecto de I. Reemplazando los valores que tenemos, como tenemos una distribución lineal de velocidad, la derivada de U respecto de I lo podemos poner como delta B sobre H1, o sea, B menos 0 sobre H1, y obtenemos la fuerza 1,08 newton. Y la fuerza de corte inferior es tau inferior por el área de la placa, reemplazando nuevamente, pero acá va a ser B menos BW sobre H2
igual a 0,54 newton. La fuerza total va a ser la suma de ambas fuerzas, 1,62 newton. Volvamos para atrás. ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, H2 y H1 eran datos o los supuso usted? Perdón, no le entendí, disculpe, ¿me puede repetir? H2 y H1 eran datos o los Eran supuso datos, usted? sí, Ah, bien. pero estaban en los datos del problema, en el gráfico. Ahí lo tiene. Eran dos Creía datos. que el gráfico ese lo había hecho usted, pensaba. No, O sea, eran datos. que era agregado. Bien, Profe, gracias. Sí. el cálculo de I sub A solo se utiliza para poder trazar bien la gráfica del punto A, ¿no? Exacto, solamente para eso. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe, era cortito. Bueno, ahí tienen una actividad a resolver. Tengan en cuenta esto, así que si los dejo con ese tema. Para resolver la actividad. Profe, ¿este Power está subido o lo va a subir? Íbamos a subir la clase grabada. Igual está subido el PowerPoint este. Está subido el práctico, no sé si el PowerPoint completo. Ya tengo que ver. Sí, lo vi. Ah, bueno. Están los dos. Perfecto. Estimados, ahí el cuestionario ya está abierto. Tienen 45 minutos del momento que entran para resolverlo. ¿Sí? La hora límite está a las 19:20. Digan, tiene un poco el horario. Profe, ¿nos desconectamos y lo hacemos? Eso, nos desconectamos. Si quieran, digamos, o sea, la idea es, lo tratan de hacer, si no pueden hacerlo, lo van consultando, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Profe, Sí. tengo una duda con respecto al enunciado del ejercicio. Sí, ¿qué pasó? Dice 100 revoluciones por minuto por segundo. No, ¿Cuál es 100 sería? revoluciones por minuto. Me olvidé de corregirlo, disculpen. Profe, disculpe, que dijo recién sobre la velocidad. ¿Cómo Es sería? revoluciones por minuto. 100 revoluciones por minuto. 10 revoluciones por minuto. Sí, la unidad. Lo que pasa es que no tenía ganas de hacerlo. Quería que digamos, le he dado bastante cálculo y digo, bueno, hacer la conversión de radianes por segundo, se los dejo en revoluciones por minuto. Y en realidad por eso me quedó el segundo ahí.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasó? En el cuestionario hay una respuesta que me dan las tres iguales, excepto la del agua a 25 grados, que en vez de darme 0,00, me da, como dice la respuesta, me da 0,000. ¿La podría corroborar? No, usted tiene que hacer el cálculo y en función de eso poner la respuesta que le parezca correcta. Ah, ok, puede ser que no sea. Ok. O sea, tiene que hacer el cálculo de lo que Claro, le que estoy ya lo hice, por eso. pidiendo. De ahí ver la respuesta. ¿Cuál es la que corresponde?